Gracias, amado Padre, Señor, te damos, porque esta noche es muy especial, Señor. Mi Dios, te quiero pedir en el nombre de tu Hijo Jesús, primeramente que nos des mucha sabiduría, Señor, mucha sabiduría de verdad que necesitamos de tu parte para entender un tema tan complejo, tan profundo para nosotros como seres humanos que somos limitados, pero que sea con tu misericordia, con tu sabiduría, que tú, Dios Espíritu, abras nuestro entendimiento, Señor, y nuestro corazón para poder abordar el tema de la Trinidad. Señor, te quiero poner a todos los que nos escuchan en tu presencia y a futuro, mi Dios, cualquier persona que pueda oír este audio, para que seas tú obrando en su corazón, para que esta doctrina tan importante, mi Dios, pueda calar en lo más profundo de nuestro ser, para que podamos dar un claro y real testimonio de tu Hijo Jesucristo a los que no te conocen, mi Señor. Te doy gracias, mi Dios, y ahora te pedimos todos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que seas tú guiándonos y dirigiéndonos. Amén, Señor. Bien, amados. Fíjense, la semana pasada, perdón, comenzamos una breve introducción con lo que es el tema de la Trinidad. La Trinidad es una doctrina, como les dije, una doctrina de salvación. Y para hacer un pequeño recuento, se llama una doctrina de salvación porque creer en la Trinidad es algo fundamental para que nosotros podamos ir al reino del cielo. El que no crea en esta doctrina literalmente, el que no crea en que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, no entrará al reino de los cielos. Y dentro de todo lo que nosotros hemos venido trayendo en este caminar, en este sentir con el Señor, en cada una de las clases que aprendemos de Él, es necesario que podamos entender que somos un pueblo que cree en un solo Dios en esencia, pero que son tres personas. Entonces, para comenzar ya hoy, casualmente con esta palabra, quiero que comencemos con el tema. Lo digo así como, digamos, a forma didáctica. Hoy vamos a entender o vamos a comenzar a entender lo que la semana pasada hablamos de lo que es un Dios en esencia, uno en esencia. Bien, los invito, por supuesto, para los que quieran o para tanto con su Biblia o en anotación, que vayamos un momento, por favor, para poder iniciar esta parte a Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 en adelante. Esta parte la tocamos la semana pasada y hoy de nuevo la vamos a tocar porque es fundamental este pasaje. Este pasaje nos tiene que hacer entender no solamente lo que en esa época era importante, sino también lo que hoy en día significa para nosotros saber y creer que tenemos un Dios que es uno solo. ¿Ok? Entonces fíjense cómo dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a hacer una pausa aquí en el versículo 7. Fíjense cuán importante es para Dios que nosotros los hombres entendamos, hablando contextualmente en ese tiempo, para su pueblo Israel, cuán importante es que Dios le decía, mira lo que te mando hoy, y que deben meditar en eso de día, de mañana, de tarde, a toda hora. Mientras caminan, en todo momento tenían que meditar en que Dios es uno. Y por favor, como siempre les he dicho, es importante que poco a poco vayamos entendiendo y prestando mucha atención para que podamos ver el cuadro final, a dónde queremos llegar con esto. Entonces, desde el principio de los tiempos, o sea, si nosotros observamos tanto a los antiguos griegos como a los romanos, fíjense que los griegos ellos tenían su panteón de dioses, los romanos, como ustedes bien saben, también tenían muchos dioses. Cada uno, digamos, pintaba o formaba parte de la representación de sus necesidades. Tenían dioses para las cosechas, tenían dioses para la guerra,
dioses para el amor, dioses para la muerte. Tenían dioses imaginados e inventados por ellos de acuerdo a cada una de las necesidades. Pero dentro de todos esos pueblos, desde el principio de los tiempos, para no hacerlo tan largo, se denota o se destaca uno en sí, que era por supuesto Israel, que era el único pueblo que era monoteísta, que tenía un solo Dios. Y por supuesto desde ese tiempo, o hablando del Antiguo Testamento, se pensaba que era un Dios, que era un pueblo monoteísta. Ahora bien, quiero que vayamos un momento para Génesis, y ya van a ver por qué tenemos que ir a Génesis capítulo 1, versículo 26, donde desde el Antiguo Testamento, ya desde el principio, antes de la propia creación del hombre, ya se revelaba y se mostraba cómo era un Dios trino, que no era únicamente una sola persona, sino como les expliqué la semana pasada, que eran tres personas, pero en esencia eran un solo Dios. Fíjense cómo dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. Miren lo que dice aquí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias. Ha sido hablando, pero fíjense cómo dice en el versículo 26, hagamos al hombre. En ese momento, eh, Dios está hablando en plural y dense cuenta que no es, o sea, en ese momento no habla con sus ángeles, con la creación que era antes del hombre, porque al momento en el que él está denotando lo que es esa conversación, está hablando él mismo de creación. Él no podía hablar con su creación para crear a otro ser. Él ahí tenía una conversación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo que ustedes dirán, bueno, pero ¿qué sentido tiene eso o qué importancia podrá tener? Que este punto, hermanos, este punto básico y central, es la base para nosotros hoy en día como cristianos de poder entender y reconocer de que ese hombre llamado Jesús, que nació en Nazaret, hijo de María, concebido por supuesto por el Espíritu Santo y teniendo como hombre padre a José, ese hombre sí era Dios cuando se hizo carne, era 100% hombre y 100% Dios. Y esto se los explico, hermanos, simplemente porque tenemos una gran necesidad como pueblo de Dios, no solamente de poder entender su palabra y la verdad, sino también de que al momento de que podamos escuchar de cualquier falsa doctrina o cualquier persona que esté confundida, nosotros permanezcamos firmes en la verdad del Señor, que no seamos confundidos, porque el enemigo, el maligno, él va a querer confundir. Fíjense que la palabra de Dios dice incluso que los tiempos serán acortados a causa de los escogidos, o sea, a causa de nosotros, porque incluso el enemigo quiere, y bueno, y yo creo que más que decir incluso es lo lógico, el enemigo quiere que nosotros como pueblo de Dios seamos confundidos y que muchos no crean en la deidad de Jesucristo, o sea, en que Jesucristo es Dios, porque el que no crea en la Trinidad, el que no crea en Jesucristo, que es Dios, así como el Padre lo es, así como el Espíritu lo es, entonces tendrá negada la entrada al cielo. Bien, ya habiendo hecho este paréntesis, entonces continuamos. Fíjense, ya podemos ver cómo Dios desde el principio se manifiesta en esta forma cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y como dice también desde el principio, desde Génesis 1, también en los primeros versículos, que el Espíritu de Dios volaba sobre los océanos, sobre los mares. Entonces, dense cuenta cómo en cada uno de estos capítulos nosotros podemos ver cómo se presenta una trinidad, o sea, cómo hay tres personas, así como se los expliqué la semana pasada, que estaban presentes en la creación. Hay algo que es indudable, que todo esto, yéndonos desde el primer contexto, cuando Dios se le revela a Moisés en el libro podemos ver en el libro de Éxodo, donde Dios al momento de entregarle los mandamientos a Moisés, fíjense cómo dice en el capítulo 20, en el capítulo 20 que comienza por supuesto lo que son los mandamientos, fíjense que en el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Entonces, en todo momento, cuando Dios comienza a entregarle su ley al hombre, al ser humano, por supuesto en este momento al pueblo israelita, en este momento Dios aquí comienza ya a manifestar que como en ese momento tenían tantos problemas los pueblos con lo que era la idolatría, el politeísmo, o sea, tener muchos dioses, lo primero que él establece en su ley es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto nos hace entender algo muy claro. Si nosotros estamos diciendo que pertenecemos a una fe que es monoteísta, entonces nosotros debemos entender de que cada uno de los tres es Dios. Y aquí es donde vamos a comenzar a que en lo que es la esencia como tal, vemos que decir que nuestro Dios es trino va más allá de lo que simplemente podría decir, bueno, es que eso en el Antiguo Testamento pensaban de una forma y en el Nuevo Testamento pensamos ahora de otra, porque ahora somos cristianos y en el pasado ellos eran judíos. Siempre a lo largo de la historia ha habido el problema en el hombre, el conflicto en el hombre, de poder entender o de querer buscar a través de las religiones a ese Salvador, a ese Dios que nos pudiera a nosotros ayudar o arreglar los problemas o solucionar. El hombre, como siempre ha estado en esa búsqueda, ha tenido la necesidad de crearse sus propios dioses y ahí, en muchas de esas situaciones y esas circunstancias, es donde ha caído lo que es la idolatría, cosa que Dios aborrece terriblemente. El que el hombre se haga varios o distintos dioses o distintos conceptos de sí mismo. Entonces, hermanos, fíjense, lo que es la propia naturaleza de la Trinidad, nosotros la vamos a ver, y para hoy no hacerlo tampoco tan profundo y tan hondo, lo que nosotros vamos a ver ahorita en el Nuevo Testamento a través del Evangelio de Juan, es lo que verdaderamente nos aclara y nos conlleva a poder entender de que si bien es cierto que nosotros creemos en un solo Dios, ese Dios son tres personas como tal. Los invito entonces que vayamos al Evangelio de Juan, por favor. Ya va, disculpen un momento, que tengo aquí ciertos problemas. Perdonen, hermano. Un momento, disculpen. Ok. Este, fíjense cómo Juan, de una forma magistral en su Evangelio, en el primer capítulo, aquí nos habla y podemos ver, o vamos a comenzar a ver nosotros, cómo Dios en tres personas se movía y se manejaba al principio de la creación. Fíjense como dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya de ahí, fíjense que de una forma tan clara, ya Juan, el autor del Evangelio, comienza a hablarnos de que primero estaba un verbo. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo les dije que como el Nuevo Testamento fue escrito en griego antiguo, la palabra correcta era logos. Logos en griego significa lo que es, espero, me escuchan ahorita, hermanos, disculpen. ¿Me podría decir alguien si me está oyendo? Sí, yo te escucho, Omar. Ok, perfecto, gracias, gracias. Perdona que es que ahorita créanme que, bueno, estoy haciendo aquí malabares porque tengo ciertos problemas tanto técnicos como logísticos, discúlpenme. Ok, eh, entonces fíjense, aquí nosotros podemos ver algo que es sumamente importante. Hay muchas personas que dicen que Jesucristo simplemente no es Dios, y como ustedes ya bien lo saben, o que era una persona que lo que vino fue a traer luz y vino a traer paz. Y la base y la raíz dentro de todo lo que nosotros ahorita estamos estudiando es que el concepto de la doctrina de la Trinidad, de que nosotros debemos entender que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, se encuentra en que aquí asumimos nosotros que la segunda persona de esa deidad fue la que vino a nosotros a salvarnos, lógicamente, como ya lo sabemos, a morir en la cruz. Entonces, fíjense algo. Yo les quiero, digamos, poner o enfatizar de esta forma. Al momento en el que surge en el Nuevo Testamento la pregunta de que si los cristianos podemos apegarnos a la ley del Antiguo Testamento, porque algunos entienden que en el Antiguo Testamento solamente se presentaba un Dios y ahora dicen, bueno, pero es que ustedes los cristianos en el Nuevo Testamento
dicen que Dios es trino, que son tres personas, nosotros debemos entender algo. Fíjense cómo dice, se lo voy a leer en los tres versículos que comenzamos. Mire, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí hay una palabra que es clave y que por favor yo quiero que tengan cierta paciencia para que podamos entender lo que quiere decir Juan con esto. Cuando dice el verbo era con Dios, nosotros debemos entender que está hablando de que existían dos personas, o sea, uno era con otro. Recuerdan que la semana pasada les dije que vamos a ver un poco esto como de una forma muy pedagógica, muy técnica. Bueno, necesito que entiendan bien algo. En el griego antiguo, ¿verdad? La palabra con tenía tres significados distintas. Y créanme que esto es necesario que lo entendamos. Lo vamos a ver de una forma muy superficial. La primera es que con en griego significaba sun, ¿ok? Y sun para nosotros, y disculpen que esto parezca tan técnico, puede parecer molesto, nosotros en castellano lo vemos como sin, de ahí es donde viene la palabra sinagoga, o sea, es un grupo de personas que están reunidas en un lugar, pero que simplemente están reunidas porque están juntas. La segunda forma de interpretar la palabra con es meta, ¿ok? Que de ahí es donde vienen distintas palabras, como por ejemplo la metafísica, que es algo que no es o no va conforme a la palabra de Dios, que metafísica o meta significa que uno está al lado de otro. Poniendo un ejemplo, citando el caso de, por ejemplo, de unos esposos, que esté el hombre parado al lado de la mujer, o como cuando el hombre se va a casar, que la mujer se pone a su lado, meta allí significa eso, que una persona está al lado de la otra. Y la tercera forma en la que nosotros podemos ver lo que significa con es lo más importante y la parte íntima con la que debe ser la parte es. O sea, la parte es significa intimidad. Cuando habla aquí de con, ¿verdad? Quiere decir que el logos, o sea, Jesucristo, estaba con el Padre y en ese momento era un símbolo pros, o sea, con significaba pros. Pros en griego es intimidad absoluta. O sea, que el Padre y el Hijo tenían una relación íntima y perfecta absoluta. Entonces, al momento que nosotros podemos ver aquí que dice, y el verbo era con Dios, significa que eran dos personas, pero que tenían un nivel de intimidad perfecta, o sea, una relación perfecta y absoluta. Cuando digo intimidad, me refiero a lo que es comunión, ¿ok? No otro tipo de intimidad. Entonces, nosotros desde aquí, ya desde el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, podemos ver que Dios se nos manifiesta y se nos presenta en muchísimos pasajes, en muchísimas oportunidades, como un Dios trino, como un Dios que son tres personas. Les repito, de la visión que nosotros aquí podemos tener de Juan, nosotros debemos entender algo. No sé si ustedes recuerdan que en ese evangelio también, mucho más adelante, cuando ya Jesucristo muere, al tercer día, cuando resucita, Tomás dice que si él no lo ve resucitado, que él no va a creer en él. Al momento en el que Jesucristo eh, resucita y se le aparece a sus apóstoles, entonces le dice a Tomás, aquí están mis llagas, entonces mete tus dedos en mis llagas. Y en ese momento, Tomás se postra ante él, se arrodilla y le dice, Dios mío, Señor mío. ¿Por qué es importante? Y espero que ahora todo esto que les he explicado hoy como de forma que lo puedan entender. Esto es importante porque si en el principio Dios, con las leyes que le entregó a Moisés, le dejó claro que el hombre no debía tener otros dioses delante de sí, que no debían caer en el pecado de la idolatría. Entonces, al momento en el que Tomás se postra ante Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío, si Tomás estuviera arrodillando delante de cualquier hombre, delante de un simple hombre, Tomás hubiera caído entonces en el pecado de la idolatría. Y no solamente Tomás, sino todas las personas que hubieran reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Señor y el Salvador.
Y con esto en lo práctico, lo que hoy los quiero traer es que podamos entender de que Jesucristo no era simplemente un hombre. Así como Tomás se postró delante de él y le dijo, Dios mío, así como la hermana de Lázaro, Marta y también María se postraron delante de él, y así como todos los que se postraron delante de Jesucristo, entendieron de que en él estaba la deidad de Dios. O sea que Jesucristo también es Dios. Fíjense que de una forma, créanme, que hoy he tratado también de hacerlo sencillo a pesar de todas estas palabras y de lo que es el griego y los significados. Con todo lo que los quiero llevar a este punto es que dentro de lo que podemos entender como uno en esencia en la doctrina de la Trinidad, es que Jesucristo, el que vino a la tierra, es Dios, en que nosotros tenemos un Dios que son tres personas, pero como lo he repetido varias veces esta noche, es un solo Dios, que nuestra fe es monoteísta, porque hay muchas personas en el mundo que están confundidas con la esencia de Jesucristo, con quién es Él, y por lo tanto no lo quieren ni pueden recibirlo en su vida, en su corazón como Señor y Salvador. Si esto no ocurre, si esto no les queda claro a ustedes, entonces nunca van a poder tener una fe, un conocimiento y una sabiduría de la palabra con la que puedan fundamentar bien la naturaleza divina de Jesucristo. Creerán, porque muchas personas, y lamentablemente dentro del pueblo cristiano lo creen así, que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza activa, que es como si fuera una especie de energía. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos enseña que Él es una persona. Con el Padre, digamos, no hay tanto ese problema, porque siempre desde el principio hemos tenido a Dios, bueno, como Dios Padre. Pero parte de lo que es todo el ataque que se recibe en el mundo a nivel de lo que es la fe, la palabra de Dios y su certeza, siempre se enfoca en desvirtuar a Jesucristo y que crean las personas o que el Espíritu Santo no existe o que simplemente es una fuerza o que es una especie de energía o que es como el resultado del poder del Padre y no es así. Entonces, yo quiero hacer ahorita un paréntesis porque sé que digamos, tanto el jueves pasado como hoy, digamos, la clase ha tenido como otro toque o cierta dinámica distinta porque hemos hablado de algunos tecnicismos de los que no estamos acostumbrados todos. Evidentemente, para poder entender esto a mucha más profundidad, hay que conocer lo que es el hebreo antiguo, hay que hablar lo que es el griego, pero voy a hacer una pausa y quisiera, por ejemplo, en este caso, preguntar, quisiera ver si, digamos, Yendi, dentro de lo que hoy hemos podido compartir hasta ahorita, por supuesto, ¿te ha quedado claro los conceptos que hemos manejado? ¿O tienes dudas o te han surgido dudas con lo que hasta ahorita he podido explicar? Que si yo te preguntara, si yo fuera una persona que no supiera nada de Jesucristo o que simplemente yo siguiera una religión, ¿qué podrías decir tú hoy para todos los que te escuchamos, de lo que has entendido esta noche? Hola, la verdad no he entendido mucho. O sea, yo sí tengo entendido de que son tres personas y es un solo Dios. Pero como que el porqué del conjunto o el cómo entender el conjunto, ahí estoy un poco perdida Ok, perfecto. Eso es en lo que me esa interesa. parte. Entonces, ese conjunto se llama Trinidad o Sí, Santísima Trinidad. mira, la puedes llamar de cualquiera de las dos formas, porque evidentemente es una trinidad, o sea, son tres personas y los tres son santos, ¿no? ¿Ya? Este, porque fíjate, es lo que quise explicar y sé que este tipo de dudas o de comentarios van a salir mucho y es un tema que tenemos que tocar con paciencia, con calma, porque la doctrina de la Trinidad, Yendi, y se los digo a todos los que me escuchan, es una de las doctrinas más complejas y que trae este tipo de situaciones, de circunstancias, de dudas. Entonces, no, por favor, no tengan pena o no tengan temor de decir, mira, no he entendido nada, porque créanme que es necesario que podamos caminar esta doctrina, que podamos caminar estos conceptos con mucha paciencia y nos deben quedar muy claros. Fíjate bien, para responder en sí, si te entendí bien, Yendi. En efecto,
nosotros hemos venido hablando desde el principio o desde que tú te uniste a nosotros, del Padre, por supuesto, y del Hijo, de Jesucristo, de quien es nuestro Salvador. Pero existe también la persona del Espíritu Santo, que por supuesto me imagino que todos de alguna manera han escuchado, pero lo importante de esta doctrina es entender de que sí, en efecto, que son tres personas, pero es un solo Dios, ¿ok? Y el centro de todo, la razón por la que estoy tocando este tema, que hoy lo estamos iniciando ya el tema formalmente, es poder entender de que si bien es cierto de que es muy complejo, es algo que necesitamos conocer hasta donde Dios nos permita. Por eso es que en oración al principio lo dijimos, necesitamos mucha sabiduría, porque no es sencillo, no es fácil de entender. Y es necesario para que se pueda ver, para que se pueda manifestar, de que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, los tres, cada uno, aunque sean tres personas, son un Dios en esencia. O sea, es algo que yo sé que es un poco complejo, pero que es necesario de entender. No te preocupes, Yendi, porque como les dije el jueves anterior, necesitamos ir armando un rompecabezas para que poco a poco podamos ver toda la imagen completa. Necesitamos ir de a poco para que podamos entender toda la visión de lo que es esta doctrina. Repito, esta doctrina es muy compleja, ¿ok? Es muy profunda de entender, pero les voy dando así poco a poco y ya por hoy lo que es este concepto lo vamos a dejar aquí tanto por lo que es el tiempo, porque me interesa también más escucharlos y poder entender lo que cada uno tiene como impresión. Despreocúpense que en la medida de los compartir, en la medida de la clase, en la medida de los jueves, vamos a ir desglosando las cosas para que cualquier duda quede eliminada y de aquí podamos salir simplemente con una idea muy clara, ¿ok? Liliana, me gustaría escucharte porque no sé en qué momento entraste porque he tenido tantos problemas con el celular que ni siquiera podía ver la pantalla y eso me tenía un poco disperso, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de entrar hace muy poco o ya o pudiste escuchar algo de lo que estábamos conversando, por lo menos de lo que Yandy conversó? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, 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 perfecto, perfecto. Ya iba a decir que creía que tenías problemas con... Bueno, sí, ingresé un poco tarde, pero sí logré escuchar la opinión de Yendi. Y con respecto a lo que le preguntabas a ella, pues desde mi punto de vista, pues porque realmente no logré entrar a tiempo y no sé qué otras cosas habías tocado con respecto a la Trinidad, pero en lo que a mí respecta, realmente yo opino lo igual que tú. Es un solo Dios, pero con una esencia diferente, es decir, con una persona diferente. Es como que opera de distintas maneras, pero es el mismo operando. Él es el mismo que controla. Él es el mismo que hace la función del Padre, es el mismo Dios haciendo la función de Jesucristo, es la misma función que hace el Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Y particularmente cuando yo inicié los caminos de Dios, para ser breve, siempre la figura de Jesús me impactó. O sea, desde siempre me ha impactado. La forma de que Él se haya humillado en esa persona de Jesucristo para venirnos a enseñar a nosotros cómo debíamos hacer y el por qué lo teníamos que hacer, que Él siendo el mismo Dios tuvo que someterse a distintas fases que nosotros debemos hacer ya teniendo conocimiento y conociéndolo. Bueno, eso es en algo muy breve como para no extenderme porque yo hablo bastante. Cuando se trata de Dios hablo muchísimo. Entonces, me parece que el tema de la Trinidad, Omar, es un tema bastante extenso y más para aquellas personas que todavía no logran tener el conocimiento y la sabiduría para poder entender lo que realmente significa. Pero es algo poderoso, el que un solo Dios puede operar de distintas formas. Por eso era que hace un tiempo atrás, cuando hablabas de los atributos, es lo que conforma un mismo Dios, pero con sus distintos roles. Así lo veo yo. Sí, sí, es un tema, mira, y es un tema que hay que tener mucho cuidado y ser muy delicado, sobre todo al hablar,
porque lamentablemente el ser humano tiende mucho a confundirse y es normal. O sea, la duda que Yendi manifestó, que te felicito, Yendi, que digámoslo así, hayas tenido el valor de simplemente decir, mira, no he entendido muchas cosas. Eso es muy normal porque hay que saber entender bien esta doctrina y por eso que nos tenemos que tomar toda la calma del tiempo para poder explicar y hay que saber hasta qué palabras utilizar, porque en efecto, fíjense, y parece que lo repita mucho, pero es que es necesario entenderlo, son tres personas, pero es una sola esencia, es un solo Dios.